Hola, buenos días. Gracias por venir. Para los que no me conocen, mi nombre es David Stillerman y soy uno del equipo del grupo de fundadores de Aportes de hace tiempo. Y la verdad que es un enorme placer ver todas estas caras amigas y conocidas dispuestas a juntarse y a ceder lo más importante y más escaso que tienen, que es su tiempo, para una actividad como esta. Por supuesto tenemos toda la ilusión de que cuando termine el día digan valió la pena haber cedido el tiempo. Pero bueno, eso es lo que tendremos que ir trabajando a lo largo del día para que suceda. Vamos a hablar de un tema, digamos, que normalmente tratamos de no enfrentar, que es la famosa disrupción o el mundo en movimiento, como llamamos a nuestro evento hoy. Y entendiendo como la disrupción como cambios importantes y rápidos, veloces, que modifican sustancialmente lo que estamos planificando hacer hacia el futuro. Pareció, cuando empezamos a pensar en cuál es nuestra actividad con valor agregado del año, pareció que una sesión de apertura era una sesión interesante. No tenemos la expectativa de que al fin del día nadie sea un experto en disrupción, ni tenga necesariamente armado su plan de vida para enfrentarla o acomodarse a ella. Esperamos sí empezar a generar un consenso sobre a qué hay que prestarle atención, de dónde viene, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, como grandes ideas, y después el tiempo nos irá acompañando a lo largo del año de aprovechar apertura de mente a la disrupción que tenemos hoy. Antes que nada, y haciendo muy corta esta presentación, contarle algo que creo que casi todos saben, pero por si acaso. Acá tenemos, en el evento de hoy, tenemos como 3 capas, llamamos un alfajor, un sándwich. Tenemos una primera capa que es lo que estamos arrancando ahora y en la que va a haber, si se quiere, un poquito de teoría. Enseguida voy a hablar de Diego Golombek, que afortunadamente accedió muy generosamente a acompañarnos hoy, y que va a empezar a sembrar algo sobre de qué hablamos cuando hablamos de disrupción. Pasado eso, vamos a llegar al dulce de leche del alfajor, que es la parte más sustanciosa del alfajor, y ahí nos vamos a juntar en mesas, y en esas mesas vamos a discutir una serie de preguntas que están hechas para orientar la discusión nomás, para empezar a crear ese consenso que nos gustaría lograr en el día de hoy. Y terminado eso vamos a tener la otra etapa del alfajor, que es compartir entre nosotros los resultados que aparecieron en cada una de las mesas y, como a lo mejor saben, allí además hemos abierto un poco más la invitación y vendrá gente a escuchar, aunque no hayan participado de la mesa. Eso es esencialmente lo que vamos a tener hoy. Y antes de pasarle el micrófono a Diego, claramente me gustaría hacer los agradecimientos del caso. Esto no se puede hacer sin un montón de gente que aporta para que esto suceda. En primera medida, todos ustedes. Quizás el agradecimiento más importante de un evento como el de hoy es agradecerles a ustedes que hayan venido a compartir sus visiones, a compartir sus puntos de vista y a trabajar. Como les decía algunos amigos charlando, habíamos decidido que nosotros no queríamos trabajar, entonces los invitábamos a ustedes para que trabajen. Va a suceder algo parecido, van a trabajar en la etapa del dulce de leche y desde ya enormemente agradecidos que nos hayan acompañado en este evento. A los sponsors, obviamente los sponsors que nos permiten no solo este evento, sino que nos acompañan
también a lo largo del año, pero los que nos acompañaron específicamente a Accenture, a Equifax, a TGN, Banco Hipotecario, Banco Supervil, a Sindar, EY, no sé cómo lo dicen, Viejo Extañán, Caputo y Nordelta, muchísimas gracias. Sin el apoyo de todos ellos no podríamos hacer esto. Tenemos 3 sponsors más que no, digamos, formalmente no son sponsors, pero que marcan el evento. Tenemos a Techin, que muy generosamente nos prestó sus instalaciones, que nos permiten esa mezcla de asamblea y mesas de trabajo, o sea que teníamos requerimientos especiales y gracias a Dios Techin dio el paso al frente y nos ofreció esto. Vamos a comer un almuerzo que muy generosamente está donando Mercedes-Benz, a quien también le agradecemos. Y al irnos de acá nos vamos a llevar un cuaderno de recuerdo del evento, y esto es gracias al Santander Río, a quien también agradecemos. Obviamente, enorme agradecimiento a Diego por su presentación hoy a la mañana y a Santiago Murta, que por lo menos no lo vi, creo que no ha llegado aún, que va a moderar la tercera capa, la capa de la devolución esta tarde, gracias a ellos que nos están acompañando en este evento. Y gracias, muchísimas gracias siempre a nuestros voluntarios y al staff profesional de Aportes que se pusieron un desafío como este al hombro y lo sacaron adelante. Con esto, creo que no voy a hablar de Aportes porque todos ustedes lo conocen y no es el momento ni la oportunidad para eso. Diego, cuando quieras, esto es todo tuyo. Seguramente lo conocen a Diego Colombé, que habrán leído columnas de él y habrán disfrutado columnas de él en distintos medios. Diego es doctor en biología de la UBA, es profesor titular y director del laboratorio de cronobiología de la Universidad de Quilmes, es investigador superior del CONICET y en lo que lo conocemos más, todo lo demás, es divulgador científico, es aquel que nos ayuda a acercarnos a ese mundo tan complicado de penetrar como es la ciencia y sacarle algún contenido a las charlas. Ahora sí, es todo tuyo. ¿Puedo hablar fuerte? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, David. Gracias por invitarme. Me encantó la analogía del alfajor porque si en algo soy experto es en alfajores. Estoy a punto de cambiar la charla completamente. Pero no. Yo soy biólogo, doy charlas, doy clases y suele pasarme que en los títulos de las charlas siempre aparece una palabra en común que es esa. Aparece ciencia, y encima yo laburo en neurociencia, trabajo con el cerebro, con lo cual leemos el cerebro de la gente y sabemos qué es lo que pasa cuando pones la palabra ciencia como título en una charla. En la cabeza de la gente pasan 2 palabras con esto. Las 2 palabras son "qué embole". No pasa nada. Pero la idea es sacarle un poco de esto. ¿Sí? Yo no soy experto en disrupción, ni mucho menos. Simplemente pensaba contarles algunas cuestiones de investigación que tienen que ver con disrupción, con innovación, con cosas que estamos viendo desde el mundo científico que podrían ser un interesante aporte o enfoque para lo que ustedes van a hacer hoy a lo largo del día. Pero además de que, bueno, ustedes me conozcan a mí, lo de fuera, yo necesito conocer al público siempre desde esta perspectiva científica y no hay otra forma de hacer ciencia que no sea con experimentos. Entonces les propongo empezar con un experimento que es muy sencillo. El experimento consiste en que ustedes entrelacen los dedos, así, como estoy yo, ¿sí? Fíjense que esto ya es un experimento posta. Algunos pusieron el pulgar izquierdo arriba, otros el pulgar derecho. Eso es innato, ¿sí? Lo ligaron de papá y mamá, lo más para quejarse. ¿Sí? Ese no es el experimento. ¿Sí? Ahora, levanten los 2 dedos índices, ¿sí? Y más o menos a la altura de los ojos. ¿Sí? Tienen que estar flojos, si están muy duros no funciona. Ahora, miren la punta de los dedos índices, no me miren a mí. Y ahora sí empieza el experimento. El experimento consiste en que mi cerebro va a hacer que sus dedos se empiecen a acercar con las ondas cerebrales, porque tenemos nuestros métodos. Y se acercan, y yo los estoy moviendo, no ustedes.
Yo estoy moviendo los dedos de todos ustedes con ondas electroencefalográficas. Y no los pueden parar, y no los pueden parar hasta que se acercan, se acercan, se acercan, y chan, se tocan. ¿Es verdad? Yo necesitaba hacer este experimento para ver qué tipo de gente viene a esta reunión. Tres grupos de ustedes. Si primer grupo, yo ni había empezado a hablar y por las cámaras, vaya a saber. Segundo grupo, despacito, tiqui, 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 se acercaron y se tocaron. ¿Sí? Tercer grupo, a mí no me jode. A mí no. ¿A qué sí? Saquemos ese tercer grupo, ¿sí? Esos escépticos, ¿sí? Pero lo que acabamos de hacer es un experimento posta. Ese es el tipo de ciencia que yo les quiero contar de todos los días. El experimento es una pavada. La posición relajada del dedo índice no es esta, es esta. Por lo cual, si ustedes se relajan, de verdad, los dedos se van a acercar. ¿Sí? Con esto pueden ser el alma de la fiesta. Estar horas y horas. ¿Sí? Pero básicamente de eso se trata la ciencia. O bien de esto. ¡Charán! Y ustedes tienen que decir, ah, sí, claro, por supuesto. Ah, sí, sí, sí. Manga de chantas. Ahora sí. Esto, como todo el mundo sabe, es el oráculo de Delfos. O sea, conócete a ti mismo. Y esa es la ciencia que yo les quiero contar, incluyendo conocer por qué a veces tenés ideas raras, disruptivas, innovadoras, vos o tu entorno o tu equipo de trabajo. Y eso es un poco la ciencia que me interesa, la ciencia de todos los días. ¿Por qué hay gente que de pronto es más creativa que otra? O nosotros mismos, ¿por qué un día nos despertamos y tenemos ideas que cambian algo, aunque sea muy chiquitito? Puede ser disruptivo algo muy pequeñito, y en ciencia pasa todo el tiempo, que descubrís algo muy chiquitito y sos Gardel. Realmente, porque realmente le robaste un secreto a la naturaleza. Entonces esto lo vamos a hablar en un menú muy parece corto, pero es largo y tal vez tenga que acelerar algunas partes. Primero la idea es hablar de los cambios, ¿sí? Esto es algo bastante conocido, ¿sí? Ustedes más que nada, ustedes vienen o del tercer sector o de empresas que saben lo que está sucediendo a nivel cambio. Vamos a hablar un poquitito del futuro, en particular con lo que tiene que ver con lo que más les quiero contar es esto. Si hay una ciencia de las ideas, si la ciencia tiene algo para aportar a la hora de saber de dónde vienen las ideas, particularmente las buenas ideas. Y empecemos por los cambios, ¿sí? Hay algo que es un lugar común ahora, ¿sí? Que estamos viviendo una época increíble de cambios tremendos, disruptivos, exponenciales, etc. Yo sospecho que si viajáramos en el tiempo a cualquier época, la gente diría lo mismo. ¿Sí? Imagínense viajar a la Revolución Industrial, ¿sí? Viajar a principios del siglo XX, ¿sí? Con el Fordismo, nuevas formas de producción, etc. Para la gente siempre uno está viviendo una época disruptiva. Siempre estás viviendo cambios que nadie en la humanidad vivió. ¿Sí? Lo que dicen los analistas es que estos de ahora son distintos. Son distintos en el término casi de qué ecuación te necesitamos para definirlo, porque dejan de ser ecuaciones lineales. No es que cada avance es un cachito más del anterior, sino que es una multiplicación del anterior. Y eso aparentemente sí es distinto, y tiene algo peor eso. Nos es muy difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, y esto está bastante probado en la mayoría de los experimentos, es lineal. Entonces, a nuestro cerebro le cuesta mucho agregar ceros a las cosas. Por ejemplo, si ustedes escuchan un arqueólogo o un cosmólogo, que el arqueólogo les habla, o un antropólogo de hace 1 millón de años, o un cosmólogo les habla de a 10 millones de años luz, al cerebro le cuesta mucho entender eso. Y agregar un cero más nos cuesta todavía más. Entender un terremoto para el cerebro es muy difícil al ser una escala exponencial. Porque por más que nos expliquen que un terremoto de 7 es 10 veces más que uno de 6, nos cuesta entender una escala de ese tipo. ¿Sí? Dentro de esto, ¿sí? El cambio es algo que llevamos en nuestro genoma en cierta forma. El cambio y la resistencia al cambio. ¿Quién fue el bicho que se salvó? El humano que se salvó, el que supo leer lo que iba a pasar con el mundo. Supo leer un cachito antes que su vecino, que está viniendo una estampida de mamuts, nos va a pisar, hay que seguir rajando. ¿Sí? Por tanto, venimos con esa idea de poder leer los cambios que van a ocurrir. ¿Sí? Pero al mismo tiempo también venimos con una idea muy conservadora. Nuestro cerebro es conservador. Una vez que el cerebro sabe cómo pasar el invierno, se queda ahí.
¿sí? Sabe que, de nuevo, viene ese mamut, con que yo case uno y lo deje enterrado en la nieve, tengo comida para 3 meses, el cerebro le cuesta mucho salir de esa zona. Que bueno, ya está, ya con eso me las arreglé, ¿sí? Por otro lado, otra cosa interesante del cerebro es que es un permanente cazador de recompensas. Hay un circuito en el cerebro, que es el circuito del placer. El placer frente a algo rico, el placer frente a algo que nos causa cierta alegría, el placer frente a las cuestiones físicas y así sucesivamente. Todas estas cuestiones de placer prenden las mismas neuronas del cerebro, prenden el mismo tipo de circuitos. De hecho, son los mismos circuitos que se prenden en la adicción a drogas, al alcohol, etc. ¿Por qué la gente sigue yendo a algo que sabe que físicamente le va a causar mal? Porque se prenden estos circuitos, ¿sí? Entonces, de esa manera, nuestro cerebro está buscando también cuestiones nuevas que prendan eso. Esto se denomina tolerancia en la ciencia de la adicción, que vos para lograr el mismo efecto necesitas más de algo, ¿sí? Una persona alcohólica para lograr el mismo efecto necesita más alcohol. Una persona dependiente de ciertas drogas necesita más drogas para lograr el mismo efecto, ¿sí? Saquémonos de encima lo patológico, saquémonos de encima las drogas, el alcohol, etc. Lo mismo ocurre con cualquier situación externa que nos cause placer. Necesitamos cosas diferentes para seguir activando ese circuito de recompensa. Todo esto nos lleva a decir que el cambio está metido dentro de nuestro genoma y dentro de nuestro cerebro. Innatamente somos bichos que buscan cambio. Por tanto, no es sorprendente la situación en la cual estamos. Lo que es sorprendente es la velocidad de esos cambios, ¿sí? El asunto, y esto sacado de un libro muy conocido hace un tiempo, El antifrágil de Taleb, ¿sí? Es que hay que estar adaptado frente a esos cambios que están ahí afuera. Si son tan rápidos y nuestro cerebro le cuesta agregar ceros, entender cambios disruptivos, entender cambios exponenciales, el bicho que se adapte a esto, el bicho que evolucione, que sea seleccionado, va a ser el que sea el más antifrágil de todos, sea el más flexible de todos. En este caso, bien vale que se doble, pero que no se rompa. O sea, que sepa adaptarse a situaciones cambiantes y que no se caiga al primer cambio que venga. Esto, bueno, como conocen, el libro la verdad es maravilloso, es una muy buena lectura. Este libro Antifrágil de Taleb fue bestseller hace un par de años o 5 años o lo que fuera, ¿sí? Los ejemplos de los cambios disruptivos, ustedes los conocen mucho mejor que yo, ¿sí? Realmente son impresionantes, la velocidad de los cambios más que la calidad de los cambios. Hace muy poquitito nosotros dependíamos de mensajes de texto, ¿sí? Y ahora, no sé si les pasa, pero cuando ustedes tienen que mandar un mensaje a alguien y no les reconoce el WhatsApp, ¿sí? Porque les falta algún numerito o lo que fuera, ¿qué hacen? Si tengo que mandar un mensaje, le mando un mensaje de texto, minga y lo leen, ¿sí? No existe más eso. Es un cambio que se ha dado casi inconscientemente, ¿sí? Acá lo que se ve justamente es cómo a partir de cierto número, ciertos años, a partir de 2010, se estabiliza y empieza a bajar la cantidad de mensajes de texto y hay otra tecnología que es WhatsApp, hasta que venga otra que la reemplace y así sucesivamente. Esto es lo que los analistas dicen que es nuevo. No el cambio, sino la velocidad del cambio, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? La velocidad para 50 millones de usuarios, lo que ha tardado el teléfono en llegar a 50 millones de usuarios, que son 75 años, versus lo que ha tardado Angry Birds como app para llegar a 50 millones de usuarios en un mes, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo disruptivo acá no es tanto la calidad de lo que se está cambiando, sino la velocidad, la tasa de ese cambio, ¿sí? Lo que sí no ha cambiado, y esto me parece lo más interesante de todo, es que si tenemos una vacuna para poder adaptarnos a ese cambio, es la misma que hace 100, hace 200, hace 300 años, que es la educación, ¿sí? De nuevo, la educación, sobre todo la educación superior, que nos permita alguna de estas herramientas, es el único reaseguro para poder adaptarnos a los cambios rápidos, ¿sí? Por supuesto, va a haber gente con otros niveles de educación que por otros motivos se puede adaptar rápidamente. Lo que sí sabemos es que la educación nos defiende un poco de esos cambios, nos defiende en el sentido de poder adaptarnos más rápidamente, ¿sí? Bueno, no tengo por qué entrar en detalles, ¿sí? Pero básicamente mayores niveles educativos no van a ser reemplazados por nuevas tecnologías. Esto es algo que se viene hablando muchísimo, ¿sí? Todos nuestros trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial, por robotización, etc. Recuerdo hace
el año pasado creo, en una de las conferencias innovativas, cuando vienen los de Singularity, uno de los de Singularity estaba nombrando las primeras tareas que se van a caer, las primeras profesiones que se van a caer, porque van a ser reemplazadas por sistemas expertos, inteligencia artificial, robotización. Entonces dice, traductores. No saben lo que era la cara de la traductora, cuando tenía que traducir, que se estaba quedando sin trabajo. Un momento realmente brillante ese. Y sí, por supuesto, ¿para qué van a existir los traductores simultáneos? Después vamos a necesitar traductores que sepan traducir un libro, sepan traducir poesía, y esos van a seguir siendo humanos por un tiempo, por lo menos, ¿sí? Entonces esto lo que les muestra es, obviamente, las tareas más mecanizables, ¿sí? Con telemarketers, maquinistas, etc., van a ser reemplazadas claramente por inteligencia artificial. Las otras, algunas como dentistas, la verdad que yo no les voy a un robot dentista, no supongo, ¿sí? Pero básicamente no van a ser reemplazados, entre otras cosas por prejuicios humanos. No solamente porque no puedan ser reemplazados, sino porque nos va a costar mucho adaptarnos a ese reemplazo por inteligencia artificial, ¿sí? Pasar un poquito, ¿sí? Esto es particularmente interesante, estos gráficos sí son los que inventó Hans Rosling, un tipo brillante en cuanto al análisis de Big Data, de datos. Para decirlo muy rápidamente, porque quiero llegar al punto siguiente, ¿sí? Lo que está puesto acá es la correlación entre años de educación, ¿sí? De distintos países y el PBI, básicamente, el Producto Bruto per cápita, ¿sí? Y la correlación es perfecta, es cercana a 1. Con lo cual, si hay una riqueza que tenemos, en la cual tenemos que invertir a nivel Estado, a nivel incluso tercer sector, no cabe duda de que es la educación. Una educación distinta, ¿estamos de acuerdo? Una educación distinta a la que hay ahora, que es muy rígida, poco flexible, muy frágil. Pero el camino va a seguir siendo ese. Seguir pensando en qué hueco podemos meter educación para poder afrontar los cambios que no se vienen, sino que están en este momento, ¿sí? Pasemos ahora a la parte 2, ¿sí? A la parte de futuro, ¿sí? Sé si recuerdan, y dado el promedio de edad, sospecho que sí, la película Nos habíamos amado tanto, ¿sí? Una belleza de hace muchos años. Yo la fui a ver con mis viejos hace mucho, y hay una frase en esa película, ¿sí? que Vittorio Gassman dice: el futuro ya pasó y nosotros no nos dimos cuenta. Y todo el cine hace... Es muy fuerte, y efectivamente el concepto de futuro ya pasó, o al menos es diferente. Concepto de futuro en el cual las cosas cambiaban, la tecnología nos superaba, no la entendíamos, etc. Sí, ya pasó ese concepto de futuro. El nuevo concepto lo estamos construyendo en este momento. Igual, es interesante que los analistas siempre la pifian. Si uno hace análisis retrospectivos del futuro imaginado hace 100 años, y de hecho una exposición hace no tanto tiempo para el Bicentenario, de cómo los porteños imaginaban Buenos Aires en 2010, siempre es lo mismo, ¿sí? Autos voladores, casas voladoras, personas voladoras que devuelvan la plata, ¿sí? Porque eso no está, ¿sí? Los supersónicos no son realidad todavía, y tal vez nunca lo sean por cuestiones físicas, cuestiones de las leyes de la física. Entonces, a mediano plazo no somos tan buenos en predecir este futuro, pero a corto plazo nos hemos hecho bastante expertos en esto, ¿sí? Entonces, en principio, yo les decía que al cerebro le cuestan algunos números. Por ejemplo, si yo les dijera, piénsense ustedes de acá a tantos años, a ustedes, a su ciudad, a su familia, nos cuesta entender escalas, no somos buenos bichos para entender escalas. Si las escalas son muy grandes, somos pésimos. Si yo les pido que se imaginen 100.000 años, no se lo pueden imaginar. Si hay experimentos que se hacen rayitas, ¿sí? Nosotros hacemos esos experimentos en el laboratorio, donde se pone del Big Bang a, no sé, a la muerte del Sol. Y le pido a la gente que ponga rayitas en distintos lados, ¿sí? La aparición de los humanos, la Tierra, los dinosaurios, digamos, la Segunda Guerra Mundial, cuando ese tipo de escalas. Una forma es tratar de familiarizar esas escalas, hacerlas más cercanas. Entonces, para aquellos que tengan hijos o nietos que hayan nacido hace, pónganle, 10 años, una forma de entender cuando la gente dice el futuro es entenderlo pensando en esos pibes. Pensando en que en 2020, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos estén, o nietos o lo que fuera, estén en la universidad?
póngale, ¿sí? En 2025 sería cuando los chicos que en la década de 2010 estaban en jardín o en la primaria se están graduando. Si en 2035 tienen su primera reunión de 10 años nuestros hijos, o sea, esa en la que se empiezan a mirar las canas, ¿sí? o que mira, este está mucho más arrugado, o lo que fuera, ¿sí? En 2045 esos pibes, yo estoy pensando en mis hijos particularmente, andan por los 40 años, y en 2070 nuestros hijos menores se jubilan, ¿sí? Es una buena forma de pensar un futuro inmediato con cosas que tenemos a la mano, pensar qué va a pasar con nuestros hijos, y uno sí se imagina a nuestros hijos cuando tengan hijos, cuando vengan a visitar el asilo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pensemos en 2025, o sea que se están graduando nuestros hijos en la universidad, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? De acá a nada, ¿sí? De acá a muy poquititos años. En principio, claramente vamos hacia más velocidad, ya estamos en más velocidad. Uno de los índices de velocidad es la tasa de cambio en Internet, ¿sí? ¿Cuántas cosas pasan en Internet por unidad de tiempo? Por minuto, por segundo, etc. Esto, bueno, esto está sacado de una página de Intel particularmente, ¿sí? Las cosas que pasan hoy en un minuto de Internet, y pasa de todo, ¿sí? Por ejemplo, hay 6 millones de vistas en Facebook, o 2 millones de búsquedas en Google, 1.3 miradas de videos en YouTube, y así sucesivamente. Eso es inédito, esa velocidad de procesamiento es inédita. Entonces, los que dicen que estamos en una época exponencialmente distinta, privilegiada, etc., se basan en este tipo de datos. Esta velocidad realmente no la experimentó la humanidad nunca. Este cambio, esta tasa de cambio, más que cambio, es realmente algo nuevo, ¿sí? Así que, sin duda vamos a más velocidad, las predicciones se quedaron cortas, la ley de Moore se quedó corta. La ley de Moore es la que expresa que la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento, perdón, de un sistema computacional se duplica cada tanto tiempo. La primera expresión de ley de Moore es cada 18 meses, ¿sí? O sea, cada 1 año y medio. Hoy estamos en cerca de 1/3 de eso, ¿sí? Estamos en 8 meses, no sé cómo va más o menos en este momento, pero la pifiaron. Ya pensar que se duplicaba cada 1 año y medio ya era una bestialidad. Y que encima estemos muy por debajo de esa predicción es otra bestialidad todavía, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Hacia aprovechar tecnologías nuevas. La biotecnología ya no es una tecnología nueva, ¿sí? Es aprovechar bichos para que hagan lo que querramos. Entonces, por ejemplo, convencer a bacterias de que fabriquen medicamentos o de que limpien petróleo, etc. Eso es una realidad. Lo que pasa es que no tiene límites todavía esa realidad. Las tecnologías nuevas, seguramente ustedes hayan al menos leído, oído hablar de CRISPR, ¿sí? La tecnología que permite editar el genoma. Editar el genoma quiere decir tener un libro y tener una lapicera para cambiar las palabras del libro. Esa lapicera siempre la tuvimos, ahora la tecnología nueva es muy barata y muy fácil de usar y cualquier laboratorio la puede hacer. ¿Y qué podemos hacer con eso? Por ejemplo, ¿sí? Meterle ciertos genes a las bacterias que hagan que puedan comer imanes, ¿sí? Entonces tendríamos bacterias magnéticas. ¿Y qué hacemos con esas bacterias magnéticas? Construimos una computadora basada en bacterias. ¿Sí? Esto es una realidad, esto es de hace muy poquito, ¿sí? Esto es de hace 5 años lo primero, pero ya la computadora salió este año, la biocomputadora. Eso realmente es disruptivo, es algo que uno se veía venir, una computadora estuviera basada en organismos vivos. Sí, tal vez en física, como computadoras cuánticas, pero esto es bastante nuevo, ¿sí? La física también está cambiando muchísimo, sobre todo a nivel de lo microscópico. En particular, estamos hablando de teletransportación, bien al estilo de Tim Scotty de Star Trek, siempre, y esto hay que hacer la aclaración, a nivel microscópico. No existe, no es posible la teletransportación de un cuerpo, ¿sí? Porque viola las leyes de la física. Por más que querramos, ¿sí? Por más que querramos, tenemos que atravesar la ciudad cuando tenemos una reunión en el centro, teletransportarnos, no. Eso no va a funcionar nunca porque viola las leyes de la física. Igual es un interesante experimento de pensamiento. Si a vos te parten todos los átomos, los reconstruyen en otro lado, ¿qué es esa otra cosa que se creó en ese otro lado? ¿Sos vos? ¿Tiene la misma conciencia? Etcétera. Los filósofos hacen este tipo de experimentos. Lo que sí ocurre es la teletransportación a nivel microscópico, incluso a 100 kilómetros, ¿sí? O sea, no es uno al lado del otro. ¿Hacia dónde nos va a llevar eso? No hay predicciones. ¿Sí? Los físicos no se atreven a predecir dónde vamos a llegar con este tipo de experimentos.
Uno de los cambios que ya está ocurriendo es que la computación se ha vuelto un bien público, un bien universal, particularmente por la bajada de costos, ¿sí? No estoy hablando de tener una computadora personal, ¿sí? Sino de hacer computadoras y con eso hacer otras cosas. Por ejemplo, bueno, menos ahora están 20 y pico, ¿sí? Una Raspberry Pi, un Arduino, ¿sí? Que sería como el corazón de una computadorita para hacer lo que uno se le cante, lo puede tener cualquier escuela, y puede tener muchas cualquier escuela. Y esto es un cambio importantísimo, ¿sí? Que el lenguaje que los chicos aprendan tienda hacia la computación y tengan las herramientas para hacerlo. Pues yo aprendí BASIC cuando tenía, no sé, 12, 13 años con papel y lápiz, ¿sí? Después apareció una Commodore y lo que fuera. Pero los pibes tengan una Raspberry Pi, que tengan un Arduino, hay una computadora argentina industrial, ¿sí? Que es súper sólida, la desarrolló la Facultad de Ingeniería. Bueno, esas cosas también son nuevas y nos van a llevar a un mundo que no conocemos. Cuando la computación sea universal, vaya a saber qué va a salir de esto, ¿sí? La educación está cambiando aceleradísimamente, con debates no poco incisivos realmente entre una educación más clásica y vaya a saber qué. Entre otras cosas, la educación se está volviendo más virtual. En todo caso, es una educación mixta hacia la que se va. Nadie dice que la educación va a ser puramente virtual, pero en todo caso se habla de blended education para aprovechar las herramientas virtuales sin perder lo presencial. Acá nuestro principal enemigo es el prejuicio. Yo cuando di mi primer curso virtual hace muchos años, la Universidad de Quilmes es bastante pionera en esto, no quería saber nada. Porque pensé que no iba a conocer a los alumnos, que no me iban a conocer a mí. La verdad que fue una gran sorpresa, ¿sí? Me hinchaban las pelotas a cualquier hora del día, con lo cual hay mucha interacción con los alumnos y realmente se puede lograr una relación no presencial, pero bastante cercana, ¿sí? Dentro de esto, ¿sí? Hay cosas que definitivamente se van a desterrar de la educación. El mobiliario va a cambiar, las pruebas de esto, como siempre los ejemplos acá son escandinavos, ¿sí? Las pruebas de esto son clarísimas. Un mobiliario distinto hace que cambie la educación, ¿sí? Es bastante obvio, bastante de sentido común lo que estamos diciendo, pero hay que demostrarlo, ¿sí? No, hay una tendencia de desaparición de laboratorios de lenguaje, por esto que les decía de la desaparición de los traductores, ¿sí? Las PCs ya no están, las pruebas estandarizadas, ¿sí? La organización en grados, algunas cosas son más cercanas que otras, pero a eso vamos un poco, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar son obviamente lo que se denominan globalmente habilidades blandas, que no estamos enseñando, pero no estamos tan lejos de enseñar. ¿El problema cuál es? Como siempre, los nuevos profetas que hacen que nos bandamos completamente hacia el otro lado, ¿sí? Por supuesto tiene que haber enseñanza disciplinar, por supuesto tiene que haber enseñanza de memoria. La tabla del 7 hay que aprenderla de memoria y se acabó, ¿sí? Pero otras cosas no. Y vamos a ver algún ejemplo al respecto de computación. De hecho, uno de los que más trabaja en esto es un tipo que les recomiendo mucho, se llama Sugata Mitra, ¿sí? Es un indio, ¿sí? Que está en Estados Unidos, pero viaja mucho a India. Y una de las cosas que el tipo dice es, ¿cómo seguimos tomando pruebas de memoria sin libro abierto? ¿Seguimos sin dejar que entre internet en el aula? En algo le estamos pifiando, ¿sí? Y lo voy a mostrar en un experimento de Mitra bastante interesante, ¿sí? Con respecto al trabajo, sí, hay muchos analistas de trabajo que lo que hacen es esto, tratar de prever hacia dónde vamos, ¿sí? Estas son, en el hemisferio norte al menos, algunas de las profesiones más demandadas hoy, actualmente, ¿sí? En 2017, ¿sí? Analistas, desarrolladores de software, médicos. Higienista dental no es tan común en Argentina, ¿sí? Porque la odontología es relativamente económica o está cubierta por planes sociales. En el hemisferio norte en general no. Entonces el primer paso es ir al higienista dental, que sí es más accesible, ¿sí? De hecho, los argentinos que viven afuera, cuando vienen a visitar a la familia, siempre hacen dos cosas. No sé si vieron, van al dentista y van al peluquero, ¿sí? Es inevitable, porque son las cosas que o son más caras o no confían, etcétera, afuera, ¿sí? ¿Y hacia dónde vamos con el trabajo? ¿Sí? Cosas que existen hoy, pero todavía no están del todo desarrolladas. Por supuesto que hay especialistas en ciberseguridad hoy, pero no es una trending topic en cuanto al trabajo, ¿sí? Esto antiguamente llamado hacker, ¿sí? Especialista en ciberseguridad. Consejeros en genética, hay profesiones de genetic counseling, incluso en Argentina el CEMIC tiene
un curso de posgrado en esto, el CEMIC es bastante pioneros, tienen un departamento de asesoramiento genético, que son, por ejemplo, los que te explican cómo leer un análisis prenatal. Porque vos le das a una pareja, a una mamá, análisis prenatal que dice, tenés la hormona así, tenés la translucencia nucal, análisis cromosómico, y es muy desesperante leer eso sin alguien que te lo explique adecuadamente. Bueno, eso es una profesión que se viene, ¿sí? La agricultura de precisión, cómo seguir alimentando 7.000 millones de personas, manteniendo ciertos estándares, ¿sí? Los datos médicos, recién hablábamos de la informatización médica que se viene incluso en Argentina, que va a cambiar el mundo claramente. Poder hacer medicina también de precisión y personalizada implica manejar bien esos datos, ¿sí? Aplicaciones móviles, robótica, etcétera, etcétera, ¿sí? Investigación en células madre. Eso existe a nivel investigación, pero todavía no existe como trabajo, ¿sí? ¿Qué vos sos? ¿Qué sos vos? Te presentás en una reunión y soy célula madrico. Todavía no está eso como trabajo, pero sin duda que se viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí podemos prever algunas de las cuestiones sociales y ambientales que se vienen en el mundo. Claramente vamos a un mundo más desértico, más allá del cambio climático, ¿sí? Vamos a un mundo con mayor nivel de erosión y desertificación en lugares amplísimos. Bueno, hay que ver, entonces tenemos que prever profesiones. Se supone que en 2 o 3 años se lanza el primero, ¿sí? con el programa de Elon Musk. Todo lo que tiene que ver con nano es algo que está ahora, ¿sí? Pero tenemos que prever que va a venir muchísimo más y así sucesivamente, ¿sí? Esto es una frase de varios, entre otros Steve Wozniak, ¿sí? Pero varios lo dijeron, ¿sí? De eso, de no sabemos cómo es. Bueno, tenemos que preverlo más que inventarlo, saber dónde estamos parados, ¿sí? Y dentro de disrupción ustedes van a hablar en las mesas de temas específicos, ¿sí? En los cuales, por supuesto, pero hay un montón de ejemplos en las cosas que ustedes van a discutir. Ustedes van a hablar de disrupción en salud. Y eso es lo que más está cambiando. Les muestro un ejemplo nada más que es absolutamente revolucionario. ¿Cómo hacemos para que un fármaco llegue a la farmacia? ¿Sí? Básicamente primero lo probamos en células y vemos que no mata las células. En todo caso, que les hace bien, puede ser, pero sobre todo que no las mata. Si no mata las células, ¿qué hacemos? Lo probamos en animales, ratones, ratas, conejos, monos, eventualmente humanos. ¿Sí? Muchas de esas cosas no son extrapolables. Por saber que un fármaco actúa bien en un ratón, yo no puedo prever que va a actuar bien en un mono. O porque actúa bien en un mono, tampoco puedo prever que va a actuar bien en un humano. Una de las realmente acciones más disruptivas en salud es la aparición de órganos en un chip. ¿Qué quiere decir esto? Imprimir un órgano con una impresora 3D. ¿Sí? Imprimirlo sobre un chip que son una serie de sensores, básicamente. Sensores de temperatura, de pH, de presión, etc. Y a ese órgano impreso sobre un chip le tiro un fármaco para ver cómo responde. ¿Sí? Eso, en principio, lo estoy imprimiendo en células humanas. Por lo tanto, la respuesta va a ser parecida a la de una célula humana. Por supuesto, nunca me voy a saltear el paso de probarlo en humanos. Esto es inevitable. Pero este paso realmente es disruptivo y se lo cuento de paso porque hay una argentina bastante capa en esto, así que Solange Massa trabaja en California y va a dar una charla este sábado en TED sobre órganos en un chip y la verdad que es maravilloso lo que está haciendo, ¿sí? ¿Qué más? En educación, yo les hablaba hace un ratito de Sugata Mitra, ¿sí? Este indio, que la verdad ha tenido unas ideas fantásticas, ha sido el ganador del premio TED hace un par de años para implementar algunas de estas ideas. El tipo se hizo famoso por un experimento llamado un agujero en la pared, a hole in the wall. Esta es la primera versión de esto, hubo varias versiones. Él fue a una parte bastante pobre de la ciudad de Nueva Delhi, ¿sí? Y a la noche, sin avisar a la gente, hizo esto, ¿sí? En una pared, un pedazo de mampostería, puso una computadora que simplemente se veía la pantalla y una versión muy primitiva de un control táctil, ¿sí? Después le agregó teclados, etc. Punto. Esa computadora estaba conectada a internet y la dejó ahí. Se acabó, ¿sí? Obviamente él iba a documentar esto, lo grababa, sacaba fotos, pasaba por ahí a ver qué sucedía, ¿sí? Al cabo de 2 semanas, había chicos que eran expertos en computación. O sea, sabían usar la compu, sabían buscar en internet, sabían bajarse jueguitos, etc. Al cabo de 2 meses, esos chicos le enseñaron a sus padres. O sea, los llevaron a los viejos a mira que esto es interesante que está acá. Entonces, obviamente detrás de esto, Mitra tiene una hipótesis
que es que la computación es algo factible, no innato en todo caso, pero sí que es algo que estamos preparados para lidiar universalmente. Después esto lo hizo en muchas otras ciudades, tanto en India como en otros lugares de Asia y también en África, y ahora está viendo cómo desarrollar estas mismas ideas de computación intuitiva en el aula. Esto es absolutamente disruptivo, fue absolutamente disruptivo en cuanto a cómo acercarse a la computación. Porque ¿cómo hacemos nosotros con computación? Le damos una computadora a los pibes y les damos el software. Le decimos, bueno, ahora clique acá, ahora aprende tal programa, etc. Mitra dice que no es necesario, o en todo caso hasta no es deseable hacerlo, y él propone hacer experimentos tipo A Hole in the Wall, ¿sí? Comunidad, hay muchísimas cosas que podríamos decir. Yo me centré en algunos ejemplos de lo que se llama inteligencia colectiva. Uno de mis ejemplos favoritos es el llamado reCAPTCHA, ¿sí? El CAPTCHA todo el mundo lo conoce, ¿sí? El CAPTCHA que sabe que no sos un robot. Entonces tenés que copiar unos números o unas letras, y si las copias bien, nada, sabe que sos un humano, pues a la computadora le cuesta. Pero que a veces hay dos de esos, hay dos CAPTCHAs a llenar. Bueno, hay noticias al respecto. Uno de los dos es para determinar que no sos un robot, que sos un humano. El otro no. El otro es un proyecto de investigación de inteligencia colectiva de un tipo que se llama Luis Bonan, un guatemalteco, que está hace muchos años en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace? Dice, ¿cómo hacemos para digitalizar todos los textos? Los escaneamos y le pedimos a un programa que sea lector de caracteres que lo pase a palabras, lo entienda y después lo imprima normalmente. Resulta que esos programas no son muy buenos. Ahora son un poco mejores, pero cuando empezaron, vos escaneabas algo, sobre todo un texto antiguo, o escrito a mano, o mal impreso, lo que fuera, y al escáner, al programa de reconocimiento, le costaba mucho. A nuestro cerebro no le cuesta nada. Vos ves letras raras, o letras mal escritas, o medio torcidas, o de fuera, y realmente no nos cuesta. ¿Qué hizo Bonan? Aprovechemos los millones de captchas que hay por día para alimentar un programa de inteligencia artificial y enseñarle a esa computadora a leer mejor. Con lo cual, el proyecto Google de libros tiene que ver con esto también, obviamente. Todos los libros estén disponibles para todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo pongo como comunidad esto? Porque es aprovechar inteligencia colectiva. Si yo les pongo acá un frasco con un montón de monedas y les pregunto cuántas monedas hay, van a decir cualquier verdura, como corresponde. Algunos van a decir muy pocas, otros van a decir chiquicientas mil. En el promedio, posiblemente, esté algo que se acerque mucho a esa cantidad de monedas. ¿Por qué? Porque muchos cerebros juntos funcionan de una manera diferente, ni mejor ni peor, diferente. Y eso es una sensación de comunidad. Lo mismo es si aumentamos esos cerebros tecnológicamente. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos, no nos queda otra. ¿Qué pasa si aumentamos esos sentidos, si ponemos sensores por todos lados? Para poder conocer una comunidad y funcionar en tiempo real. Bueno, eso está ocurriendo, ¿sí? Ciudades que están sensorizando la ciudad para prever accidentes, para prever cuestiones climáticas, para actuar en función de las necesidades de la gente, etc. O sea, la tecnología apoyando cambios comunitarios, ¿sí? Empleabilidad, hay cambios realmente importantes. A mí hay uno que me parece particularmente disruptivo, que es el cambiar la discriminación en oportunidad. Y el ejemplo que a mí realmente me parece brillante es el aprovechamiento de personas con trastornos del espectro autista, ¿sí? Se suponía durante mucho tiempo que esas personas tenían problemas con la sociabilidad, ¿sí? Eran muy obsesivos, lo de fuera, pero no es alguien que vos quisieras contratar en el laburo. Hoy hay empresas que se matan por contratar autistas. ¿Por qué? Porque hay ciertas tareas las cuales son tremendamente brillantes. Realmente, esa misma obsesión, esa misma particularidad porque todo salga perfecto, por aislarse un poco del mundo, puede ser perfecta para ciertos empleos, ¿sí? Entonces, me parece eso ha sido disruptivo hace 5 o 7 años y estamos viendo un poco los frutos de esto. Hay una serie en Netflix que se llama Atypical, no sé si la vieron, es brillante, es divertidísima, y un poco tiene de eso. Es un pibe con trastorno del espectro autista que trabaja en una empresa de electrónica. La verdad que nada, es brillante en lo que hace, además de que se comunica muy bien con la gente, etc. No es tan tremendo como se suponía, ¿sí? En cuanto a discapacidad, creo que la gran disrupción tiene que ver con las interfaces máquina-mente, ¿sí? De nuevo, no es algo que se venda, sino que ya está. Obviamente no es masivo, está a nivel de experimentación, pero busquen, si les podía haber traído algún video, pero busquen los videos en los cuales se pueden hacer cosas con la mente que en
con mucho entrenamiento tienen poco que envidiarlo con las personas que tienen una capacidad motora completa. Entonces, por ejemplo, mover un brazo mecánico o robótico, lo que hace Stephen Hawking para hablar, ¿sí? Eso es muy complicado, pero bueno, poco a poco se va a ir expandiendo hacia un mundo mucho más amplio, ¿sí? En este caso es una mujer cuadriplégica, ¿sí? Que está aprendiendo a mover un brazo robótico. ¿Sí? En otros casos no es tan extremo como alguien cuadripléjico, pero sí ayudar a trastornos que haya motores, ayudarlos con máquinas. Esto la verdad funciona bárbaro y es algo de hoy también, ¿sí? En cuanto a fortalecimiento, otra de las mesas que ustedes tienen de RC, ustedes dirán. Alfajores, ¿sí? Básicamente. ¿Sí? Y me meto con la tercera parte, ¿sí? Del menú, ¿sí? Con la ciencia de las ideas disruptivas, innovadoras, etc. En principio, cuando uno piensa de dónde vienen las ideas, ¿sí? ¿Qué es que hace? Se basa en ejemplos históricos. Uno piensa en grandes pensadores, grandes innovadores, bueno, ¿cómo hicieron para tener tal idea? Y si van a los libros de historia de la ciencia y la tecnología, les encanta a los historiadores hablar de la inspiración, de los sueños, de las musas que hicieron algo. Y hay muchos ejemplos de esto, vamos a ver 2 o 3. El primer ejemplo tiene que ver con este señor, muy conocido por los químicos, un químico llamado Kekulé. Y el chiste de los químicos es Kekulé y su hijito. Perdón, es un lugar serio. Bueno, dejémoslo pasar. Kekulé tenía que encontrar la estructura de una molécula, el benceno, lo que está en los encendedores, ¿sí? Y trabajó muchos años en esa estructura. Y no la pegaba, hacía las fórmulas, los experimentos y no le daba. Cuenta Kekulé que una noche soñó con un monstruo mitológico, con ¿sí? El Ouroboros, la serpiente que se come a sí misma, o el dragón que se come a sí mismo. Entonces se despertó a la mañana siguiente Kekulé y dijo, claro, soy un mago. Yo estaba tratando de encontrar una fórmula como si fuera lineal. ¿Y qué pasa si es un Ouroboros? Si esa fórmula se come a sí misma. O sea, si es una fórmula circular. Ese mismo día hizo los cálculos, hizo los experimentos y descubrió la primera estructura cíclica de la química orgánica, que es esta acá, así que abrió una nueva puerta a la química. ¿Será verdad? ¿Será que soñó con el Ouroboros? Pongámosle que sí, ¿sí? Pero lo más importante de la historia no es el sueño, lo que yo dije muy rápidamente, que trabajó muchos años en tratar de entender al benceno. Por eso pudo interpretar el Ouroboros. Cualquiera de nosotros sueña con un Ouroboros y después dice, che vieja, no sé, un monstruo. Algo me cayó mal. Algo así. Segundo ejemplo también de la química. Acá, impresionables, tápense los oídos y digan, porque voy a hablarles de la tabla periódica de los elementos. Descubierta por este señor, un ruso chiflado, llamado Dmitri Mendeleev, genio absolutamente, obsesionado con la tabla. Se cuenta que él andaba con cartas, con los elementos y hacía solitarios para ver cómo podía pegarla. El tipo quería hacer una especie de tabla a los Señor de los Anillos. O sea, una tabla para contenerlos a todos. ¿Sí? Y no la pegaba, no lograba la tabla adecuada. Cuenta Mendeleev que estaba una tarde en su casa, sentado frente al fuego, en Rusia, y de pronto las llamas comenzaron a bailar y le empezaron a hablar. Lo que no cuenta Mendeleev es la cantidad de botellas de vodka que tenía. Problemita. ¿Y qué le decían las llamas? Dimitri, eres un gil, se lo decía en ruso, ¿sí? Vos estás tratando de hacer una tabla para todo. Hay elementos que todavía no se descubrieron. Tenés que hacer una tabla incompleta. Dicho y hecho, agarró su solitario, dejó espacios donde no le cuadraba un poco la fórmula e hizo una maravilla. Una tabla que preveía nuevos elementos que se fueron a descubrir. Es uno de los grandes hallazgos de la humanidad. ¿Le hablaron las llamas? Ponele. Lo más importante es que él trabajó toda su vida en esto, ¿sí? Esto lo dijo Pasteur, más que nada, ¿sí? La inspiración viene solamente a las mentes preparadas. O sea, podemos tener ideas excelentes, pero por ahí nos pasan de largo si no sabemos interpretarlas, ¿sí? Esto viene avalado por unos experimentos que ahora les cuento. Y esto también tiene que ver con las aplicaciones de la ciencia. ¿Sí? El gran científico aplicado de todos los tiempos, obviamente, es Edison. ¿Sí? El tipo con mayor densidad de patentes, o sea, cantidad de patentes por unidad de tiempo. Todavía nadie le ha ganado en eso. Las patentes medio truchas, ¿sí? Era ver un poco qué tenía el competidor, cambiarle un clavo, un alambrecito e ir a patentarlo. Algunas no, pero muchas eran así. Cuenta Edison
que cuando necesitaba una idea nueva, disruptiva, innovadora, se iba a dormir. Se iba a dormir a su sillón de las ideas. Pero con algo en la mano. Agarraba algo y abajo había algo que hiciera mucho ruido. Entonces, cuando se dormía completamente, ¿qué pasaba? Le bajaba el tono muscular, se le abría la mano, se caía lo que tenía en la mano, caía sobre un plato, lo que fuera, hacía un montón de ruido, se despertaba una idea maravillosa, iba y la patentaba. No creo que haya sido tan así, pero Edison vivía de eso. Obviamente que algo le podía pasar en el sueño de juntar ciertas ideas, porque todo el tiempo estaba la pesca de esas pequeñas innovaciones. Entonces, el patrón es más o menos el mismo, ¿sí? El patrón es laburo, disrupción. ¿Cómo viene esa disrupción? Es la gran pregunta. ¿Cómo viene? Porque nosotros podemos trabajar muchísimo, pero nos vienen esas ideas absolutamente innovadoras, ¿sí? ¿Esto cómo se hace, básicamente? Porque el laburo sabemos hacerlo, ¿sí? Una posibilidad es irse a la librería de la esquina y conseguir un libro de Bucay, ¿sí? No se los recomiendo particularmente, pero para algunos parece que funciona, ¿sí? Pero bien, lo que podríamos hacer es pensar qué dice la ciencia sobre esto de ser innovadores o disruptivos. En principio, esto está basado en algunos papers, ¿sí? Por ejemplo, aburrirse. Cual es raro, ¿no? Si ser disruptivo es lo contrario de aburrirse, ser creativo, estar ahí al tope, etc. En este experimento lo que hicieron fue agarrar una gran cantidad de gente y dividirla en dos grupos. Charlaban, salían a caminar, la otra se aburría. ¿Cómo se aburría? Hacían un data entry de la guía telefónica. Yo estaba atado durante unas horas, un plomazo. Después de eso, les pedían que resolvieran algún problema, de estos que se llaman outside the box o que requieren mirar el problema de otra manera. Resulta que los que se aburrieron lo resolvían de manera más creativa que los otros. O sea, algo pasa en el cerebro cuando lo cambias de modalidad que hace que puedas ver el mundo diferente. También puedes ayudarlo cambiando el mundo. Por ejemplo, cambiando el ambiente. Hay muchas pruebas que dicen que el ambiente modifica tu forma de ver el mundo. El tipo de luces, los olores, los ruidos, etc. modifican. En este experimento en particular, es un science de hace varios años, lo que hacen es, de nuevo, dividir al público en tres grupos, un grupo en luz blanca, un grupo en luz azul, un grupo en luz roja, durante un buen rato. Después les piden que resuelvan una tarea que requiere cierta dosis de creatividad y por motivos que no se sabe, los que están en luz azul la resuelven de manera más creativa, ¿sí? No vuelvan a hora el trabajo y cambien todas las luces porque no funciona. De nuevo, esto es algo importantísimo, estos son experimentos de laboratorio. No quiere decir que se extrapolen a la vida real, ¿sí? De hecho, por ejemplo, medir inteligencia no sabemos medirlo en la vida real. Sabemos hacer una prueba de IQ, pero cómo después, qué pasa en la cancha, todavía no lo sabemos. Sin embargo, son algunos tips que te dicen, bueno, el ambiente tiene que ver con cómo miras el mundo y cómo lo resuelves. ¿Qué más? Vivir afuera, ¿sí? Ustedes seguramente muchos vivieron afuera o son de afuera y están viviendo acá. Eso te obliga a mirar el mundo distinto. Te obliga a ponerte en otra modalidad de cerebro. Este experimento es fascinante porque en lugar de hacer que la gente viva afuera, se le pide que piense en vivir afuera. Composición tema, mi vida en Singapur. Entonces vos anotás, me despierto, desayuno esto, ponés tu cerebro en una modalidad completamente distinta. Después de eso, se le pide a las personas que resuelvan problemas que requieren cierta dosis de creatividad. Y los que más exitosos fueron en imaginarse su vida afuera, lo resuelven mejor. Quiere decir que, de nuevo, poner al cerebro en otro lado, aún metafóricamente, ayuda a que mires el mundo de una manera distinta. Claro, si de verdad te vas a mudar, también hay índices sociales de creatividad y de innovación, muchos, ¿sí? Uno de los más sencillos es el índice global de creatividad. Es muy sencillo porque mide solamente dos variables. Mide la tolerancia de una sociedad, se mide con encuestas, hay encuestas de tolerancia, y la innovación medida por número de patentes por cada 1000 habitantes, ¿sí? Y en eso, este es uno de los resultados de ese índice de creatividad global de hace varios años. Esto es muy movedizo, ahora está Australia un poco más arriba, ¿sí? En ese momento que estaba Suecia arriba de todo, ¿por qué? Porque esos dos componentes, el índice de tolerancia le daba muy alto. Y Japón, segundo, ¿por qué? Porque el índice de patentes le daba muy alto, ¿sí? Entonces, aparentemente también hay algo social que ayuda a que la gente sea más o menos disruptiva, innovadora, creativa. Vamos a pasar este de lado, ¿sí? Pero es un poco largo, pero sí, pensemos un cachito. Algunos de estos experimentos de laboratorio se hacen con modelos animales. Yo les preguntar a ustedes, tienen que hacer experimentos sobre disrupción, innovación, creatividad. ¿Qué bicho usan?
más allá de humanos, ¿sí? Bueno, ¿qué animales les parece van a ser más creativos, innovadores, etc.? Perro. Puede ser un perro. ¿Qué más? Cabra. La cabra. Mira, la cabra es buena para cálculos. Un argentino que hace muchos años en Oxford. Y les quiero mostrar un ejemplo de los cuervos creativos. A ver si lo logramos. Les cuento el contexto, ¿sí? Vos necesitas que un cuervo tiene hambre y le pones un tubo con un gusano, ¿sí? Pero el tubo es largo y mete el pico el cuervo y no puede comer el gusano. Por tanto, tiene que arreglárselas para comerlo. Y vamos a ver cómo se las arregla. Esta es una cuerva, se llama Betty. Y lo único que le dan es ese alambre. Para comer no voy a hacer nada. ¿Qué hago? Lo doblo, hago un anzuelo. ¿Sí? Con ese anzuelo agarro la canastita y me como el gusano. Una solución absolutamente disruptiva para comerse el gusano. ¿Sí? Lo maravilloso es que esto, el cuervo lo hace con un cerebro del tamaño de una arveja. Así que, compañeros, hay esperanza. Si el cuervo es capaz de hacer eso con un cerebro de morondanga, lo que podemos llegar a hacer nosotros. El asunto Es una que, cuerva, no es un cuervo. efectivamente, vamos a ver, estamos hablando del cerebro finalmente. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro humano en promedio? Medio kilo, alguien da más, alguien da menos. 1300, más, menos. Vamos que vendo. 1,5 kilos. Está muy bien lo que están diciendo. El promedio de peso del cerebro humano es de 1,350 kilos más o menos. Así que por ahí anda. Así que ustedes sienten 1 kilo y pico acá, andan así. Es raro, ¿no? Hay explicaciones para eso, pero los voy a dejar de lado. Pero ese 1,300 kilos, 1,350 ¿es el peso del cerebro de un hombre o de una mujer? Chan. Les voy a decir, es el de un hombre. ¿Y el de la mujer? Más liviano. A ver, ¿cuántas piensan que pesa más? ¿Cuántos piensan que pesa menos? ¿Algunos duermen en el living? ¿Bien? Les voy a decir, el cerebro de la mujer, en promedio, pesa unos 150 gramos, puntos suspensivos, chan, 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 menos que el del hombre. ¡Obvio! Ese obvio es irónico, debo decir, pero no es irónico, es histórico. Cuando la gente pesó cerebros y vio que sistemáticamente el de la mujer pesa un 10% menos, estaban chochos. Obvio, esto justifica toda la cansada que se les ocurra. ¿Sí? La inteligencia, la superioridad masculina y qué sé yo. Hasta que vino alguien y dijo, para un cachito. ¿Cuánto pesa una mujer con respecto al hombre? Menos, que era bastante menos en promedio, ¿sí? Y lo que nos importa no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. ¿Sí? Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar más del tema. Así que bueno, se imaginan un poco por dónde va la cosa. Como en la mayoría de los casos, en el cerebro el tamaño no importa. Otra de las cuestiones que tiene que ver con esto de ser disruptivo, creativo, innovador, tiene que ver con un pedacito de cerebro que mide el tiempo y se llama reloj biológico. Yo trabajo con ese reloj biológico. Ustedes saben que hay gente más matutina, gente más vespertina. Si en la jerga se los llama alondras a los matutinos, búhos a los vespertinos, a veces hay extremos. Gente muy matutina y gente muy vespertina. Cada tanto puede ocurrir que hasta se conozcan y se casen. Y en ese caso los hijos son un milagro. Es hora de entender, si hay en cuenta. Entonces, si uno les dijera a una alondra, a un matutino, a qué hora hacer las cosas. Te invito a salir a correr, ¿sí? O te invito a hacer un examen. El matutino va a decir a la mañana, y hace bien. El vespertino va a decir, no, a la tardecita, yo a la mañana estoy medio zombie. Y está fenómeno, salvo que la tarea requiera cierto grado de innovación o de creatividad. En ese caso lo que está demostrado es que hay que ir en contra del reloj. Los matutinos son más creativos a la noche, los vespertinos son más creativos a la mañana, en promedio, por supuesto, ¿sí? Fíjense, el patrón es siempre el mismo. Estar aburrido, ¿sí? Que es lo que decíamos al principio de todo, estar en contra del reloj, poner tu cerebro en otro lado, pensando que viajas hacia otro lado, etc.
El patrón de creatividad, disrupción e innovación parece ser que es siempre lo mismo: laburo, 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 disrupción. La disrupción puede ser dormirse una siesta, ¿sí? Puede ser ir en contra del reloj, puede ser salir a pasear con un amigo. O bien ser extremos, ¿sí? Directamente estar en pedo o borrachos, ¿sí? O estar en pedo o dormido directamente. Y estos experimentos muestran eso. Fíjense, descorchando la musa, la intoxicación con alcohol facilita la resolución creativa de problemas. Yo no lo recomiendo, lo voy a negar frente a la prensa, ¿sí? Pero básicamente también es una forma de poner el cerebro en otra condición. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Qué es lo importante? Que previamente ese cerebro haya sido un experto en algo, lo que se llama la regla de las 10.000 horas. ¿Sí? Para ser experto en algo tenés que haber pasado 10.000 horas en ese algo. Los Beatles tocaron 10.000 horas entre Liverpool y Hamburgo antes de ser los Beatles. Steve Wozniak habrá programado 10.000 horas antes de inventar la Mac. O bien, tener sueño, ¿sí? Luego de ser desafiado por un problema de videojuegos, el sueño aumenta las chances de resolverlo. De nuevo, los que hicieron esto obviamente saben de videojuegos, son expertos en ese videojuego, pero cuando están con sueño algo pasa que ese cerebro lo resuelve de otra manera. Entonces el patrón común que estamos encontrando a nivel de ciencia cognitiva, de neurociencia cognitiva, es ser expertos, laburo, 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 y moverse. No sabemos qué sucede, por qué en ese moverse, en ese poder salir a pasear, salir a tomar algo con un amigo, irse de vacaciones, dormir, etc. ¿Qué pasa en las cortezas de asociación del cerebro que te permiten que toda esa información previa que tenías se traduzca en alguna idea disruptiva o novedosa? ¿Sí? Entonces, de este lado, ese cerebro de pronto te aparece esa idea en lo que en inglés se denomina insight. Y uso la palabra inglesa porque en castellano no tenemos una buena palabra para insight. Tenemos que usar todo esto. ¿Sí? Es decir, insight tenemos que decir reflexión, comprensión intuitiva, etc. De nuevo, ¿de dónde salió ese insight histórico? Vamos a ver 2 o 3 casos, nada más, pues ya vamos a ir terminando, ¿sí? Por ejemplo, una disrupción absoluta para la humanidad, la invención del imprento, por Gutenberg, ¿sí? ¿Y qué hacía Gutenberg antes de andar inventando imprentas por ahí? Andaba por la calle diciendo, voy a inventar algo. El tipo era prensero, prensaba frutas, prensaba uvas, damascos, lo que fuera. Después de años de prensar uvas, el tipo habrá dicho, si en lugar de uvas pongo letras, y las letras se pueden cambiar de un lado a otro, y esa fue la primera imprenta, una prensa para frutas. Otro ejemplo, la invención del aeroplano por los hermanos Wright, tremendamente disruptivo. ¿Y qué hacían los tipos antes de andar inventando aviones? Eran bicicleteros, y parece de muy buenos bicicleteros. Parece un día vino Wilbur y le dijo a Orville, che, ¿y si le ponemos alas? Y Orville dijo, oh, Orville era el opa de la familia. ¿Sí? No, ¿cómo es? Sí, le pones alas y vas a ir volando. El primer avión fue eso, una bicicleta que volaba 3 metros. ¿Sí? Pero los tipos eran los mejores bicicleteros de la época. ¿Sí? Y un ejemplo más, ¿sí? La invención del velcro, ese cierre que se usa a veces en las telas. Se cuenta que un señor llamado George de Mestral se fue a pasear con su perro a un bosque. Y cuando salió, el perro estaba lleno de abrojos. Entonces, mientras les iba sacando los abrojos de a uno, el tipo dijo, pará, pero ¿por qué se le pegan tanto al perro estos cosos? ¿Qué sé yo? Sacó el microscopio que tenía en el bolsillo, el científico siempre es, el microscopio en el bolsillo, y se puso a mirar esos abrojos y descubrió que eran microanzuelitos. Dijo, ah, mira qué interesante, ¿esto no lo podría aprovechar para hacer un cierre? ¿Dónde lo sacó eso? Era un técnico químico, un ingeniero químico de Mestral que trabajaba en abrasivos, en papel de lija. Por eso pudo interpretar esa señal de los abrojos e inventar el velcro. Entonces el ejemplo del insight también es el mismo, no existe la inspiración, no existen las musas, no existe nada instantáneo. La inspiración solo viene a las mentes preparadas, la disrupción también. Después de discutir un montón de tiempo, de saber un montón de cosas, de recopilar toda la información, tal vez te venga una idea disruptiva, pero sin eso seguro que no te viene, ¿sí? Esto de lado, ¿sí? Y llegamos a la última parte, ¿sí? Esta palabrita mágica que está dando vueltas por todos lados, innovación. A nosotros los científicos nos piden cada vez más que nuestros proyectos sean innovadores o que en los pedidos de subsidio pongamos por qué nuestra idea es particularmente innovadora. ¿Qué hacemos los científicos? Tenemos 2 archivos en la compu que se llaman Sarasa 1 y Sarasa 2. Entonces vamos intercambiándolos porque es una palabra que ha perdido un poquitito de sentido después de haberse usado tantas veces. ¿Sí? ¿Qué es innovar? Bueno, es mirar el mundo distinto. Yo les propongo una particularidad de cómo mirar con otros ojos, que es particularmente con ojos científicos. Ojos que hacen experimentos, ojos que comparan, ojos racionales en cierta forma.
Y gracias a esos ojos por ahí puedes acercar mundos distintos. Esta es mi definición favorita de innovación. Tenés un mundo acá, otro acá, y a algunos se le ocurre juntarlos. ¿Sí? Y a nadie se le había ocurrido eso de juntarlos y aparece algo nuevo. 3 o 4 ejemplos al respecto. Ponele que vas al cine, ¿sí?, a ver alguna película, vas con tu hijo, y tu hijo, por supuesto, se pide una gaseosa así de grande. Entonces, ¿qué pasa en la mitad de la película? Tiene que ir a hacer pis. Varias veces, ¿sí? Y te perdés lo mejor de la película. ¿Sí? Te perdés justo el momento en el cual Kung Fu Panda está por descubrir que el secreto de la sopa es nada. Uy, lo spoileé, disculpen. Igual la pueden ver, ¿sí? No, no te lo perdés más, porque alguien acercó mundos y patentó, inventó y patentó cines en cuyos baños sigue la película. Entonces no te perdés nada. Está bien, no es rocket science, no gana el premio Nobel, pero juntó mundos distintos. ¿Y ahora qué haces? Te vas del cine y se larga a llover y te empapás. ¿Te empapás? No. ¿Por qué? Porque alguien juntó mundos y tenés la mochicapucha. Eso es innovación, juntar mundos que estaban dispersos. O bien, a mí me gustan mucho las papas fritas Pringles, esas que vienen en tubo, ¿sí? Y odio cuando se acaban. ¿Sí? Cuando quedan poquitas, pues se te rompen todas, tenés que meter la mano ahí, que es un desastre. Hasta que viene un coreano y patenta las Pringles con piso levantable. Juntó 2 mundos, juntó el ascensor y las Pringles, y logró algo innovador. ¿Sí? No le dieron el premio Nobel, por ahora al menos. Pero innovó, fue disruptivo, porque pudo juntar esos mundos. ¿Sí? Y el último ejemplo, vas mañana, hay uno que voy a pasar de lado, y te vas a hacer el desayuno, te querés hacer una tostada, estás medio dormido, se te quema la tostada. ¿Por qué? Porque no conocías la innovación del cuchillo tostador, que a medida que va bajando por el pan lo va tostando. Juntaste 2 mundos. Es una buena definición del mundo de la innovación, de la disrupción. Juntar cosas que nadie había puesto en el mismo lugar. Y tal vez surja algo diferente, a veces no. Muchas veces juntamos cosas. ¿Qué pasa si hago esto? Imagínense una receta. Pongo esto con esto, muchas veces da cualquier verdura, no sale bien. Pero a veces sí sale bien. ¿Cómo hacer para llegar a ese punto? Todo lo que les dije antes. Ser experto en algo y permitirte ese momento de disrupción, ese momento de quebrar con lo que venías haciendo antes, ¿sí? Venimos hablando entonces en este menú de estas 3 cosas. Yo les hablé primero de esta época que nos toca vivir, en la cual los cambios realmente son vertiginosos porque se agregan de a ceros y no linealmente, y por eso nos cuesta entenderlos. Pero eso nos obliga a mirar un poco el futuro inmediato, no el futuro de acá a miles de años, el futuro de acá a la vuelta de la esquina, y poder hacer algunas predicciones con los elementos que tenemos acá encima. Y por último, hablamos un poquitito de cómo estudiar científicamente las ideas, particularmente las ideas innovadoras, creativas. En el fondo, ¿sí?, estuvimos hablando siempre de lo mismo, estuvimos hablando de nosotros, de conócete a ti mismo, de ese oráculo de Delfos que yo les puse al principio de todo. Y la ciencia es eso. El aporte que la ciencia puede llegar a hacer para la vida cotidiana es ayudar a entendernos un cachitito más. ¿Sí? Ayudar a entender cómo funcionamos, cómo respondemos al cambio, cómo a veces tenemos ideas y cómo a veces esas ideas son particularmente disruptivas. Falta muchísimo camino, pero realmente tenemos algunos elementos nuevos para entender por qué hacemos lo que hacemos. Así que dicho esto, señores, a trabajar. Fantástico. La verdad, nos dio un montón de material para pensar. Es como que uno dice, bueno, hasta ahora viene trabajando y llegó el momento de la disrupción. Pero la verdad que cuando uno lo mira así, como lo mira Diego, entendiendo las variables, cómo se vinculan entre sí, tiene una visión distinta. Nos dio material para pensar y lo próximo que viene es ponernos a pensar. Antes de eso me gustaría compartir con ustedes, arbitrariamente elegimos 4 ejemplos de organizaciones sociales que fueron disruptivas. Y es arbitrario 4 ejemplos y seguramente cuando mencionemos esto, muchos de ustedes van a pensar, no, pero tal otro hubiera sido mejor, seguro. No hay ninguna duda. Lo único que quisimos es cómo hacer el puente entre lo genérico que nos describió Diego
y lo más específico que hace al impacto de la disrupción sobre las organizaciones sociales, que es a lo que vamos a dedicar las próximas 2 horas. Un primer caso es el caso de Aves Argentinas. Aves Argentinas es una organización de muchos años en la Argentina que se dedica fundamentalmente a proteger las aves silvestres y la naturaleza en la Argentina. Y una de las cosas que sucedió es que la tecnología permitió que la captura de datos hecha por gente que no eran científicos, sino que estaban como por placer viendo situaciones de aves o de naturaleza, que esos datos pudieran ser capturados e incorporados al acervo cultural, a los datos que se generaban desde el punto de vista científico. Con lo cual hubo un crecimiento importante del acceso a información solo por el hecho de que hay mucha gente que aún en forma amateur se dedica al tema. Un cambio significativo, tan significativo que hay una cierta reacción negativa de científicos que sienten que le pisan el terreno propio. Generar los datos era tema de científicos, no era tema de amateurs, pero ahora la tecnología nos permitió que datos generados por los amateurs tengan calidad suficiente como para mezclarse con los datos de los científicos. FADEPOF es una organización que no sé si la conocen, es una federación argentina de enfermedades poco frecuentes. Son enfermedades que tienen muy pocos casos, no por eso son menos críticas para la persona que la tiene, pero no hay una organización masiva de laboratorios o de investigadores que están metidos en esto porque es muy poco frecuente. Uno de los temas principales que distribuidos en la Argentina era difícil saber dónde estaban, qué tratamiento estaban recibiendo, qué resultados daban este tratamiento. Era un mundo un archipiélago de islas aisladas. Y hoy la tecnología permitió crear puentes entre esas isletas aisladas. Y que entonces nos enteremos que hay un caso en Chaco y un caso en Neuquén, que nunca se hubieran comunicado entre sí, pero que tienen una característica similar y que aprovechando esa característica similar puedo cambiar la calidad de vida de una persona solo por el hecho de haberme enterado que otro logró muy buenos resultados en Neuquén cuando que estaba en Chaco nunca se hubiera enterado. Revolución significativa. Para todos, y no porque son poco frecuentes, pero para aquel que tuvo acceso a un tratamiento al que no hubiera tenido acceso o no hubiera sabido que era el tratamiento adecuado, la verdad que le hace una diferencia sustancial. Anidar es una organización que se ha dedicado fundamentalmente a la adopción, tratando de posicionarse sobre referente y ser un actor principal en los procesos de adopción. El cambio de la ley de adopción cambió sustancialmente y de golpe las reglas de juego en las cuales Anidar jugaba, y hasta que no encuentre un nuevo rol en su vida de las adopciones, Anidar y otras organizaciones similares están como perdidas. Les sacaron el norte, les cambiaron las reglas de juego en las cuales tienen que desarrollarse. Y finalmente uno que estoy seguro que si abrimos ahora los teléfonos, muchos de nosotros tenemos sus mails, Change.org. Seguramente todos ustedes han recibido uno o más pedidos de que se sumen a hacer algo visible y relevante. Algo que están interesados en hacer visible y relevante. Pero antes que ocurriera la idea de aprovechemos la tecnología para generar un consenso social de gente que no se conoce, esto no sucedía. Hoy, una cantidad que piensa de una determinada manera, encontró un canal por el cual puede hacer saber que hay un interés societario en un determinado tema. También un cambio sustancial. De nuevo, estoy seguro que hay 100 otros ejemplos distintos y que seguramente algunos de ustedes son en las organizaciones en las que están. Bienvenido
y en las próximas 2 horas es cuando lo vamos a aprovechar. ¿Cómo lo vamos a estructurar esto? Saben que hay 7 mesas, cada uno de ustedes debería haber sido informado de en qué mesa está cuando llegó. Si no lo fue, debería haber gente afuera, y si no la hay ya, la va a haber en cuanto nos levantemos, para que les diga a ustedes en qué mesa están. Solo un tema, obviamente como son mesas, las reuniones no son acá. Durante las próximas 2 horas este auditorio va a quedar vacío. Las mesas de salud, educación y discapacidad van a estar en la sala 7 del primer piso. Las mesas de RCE y comunidad y vivienda están en la sala 1 de planta baja, subiendo solo un piso a la altura de donde tenían la recepción. Y las mesas de empleabilidad y fortalecimiento están en la sala 2 en planta baja, obviamente la 1 y la 2 están pegadas. El tiempo es escaso, queremos reservar la mayor cantidad de tiempo para la discusión. Hay un café servido, porque después de esta charla y antes de empezar lo otro, algunos los agarramos de los pelos apenas llegaron y nos metimos acá adentro. Hay café, hay galletitas, por ahí queda todavía alguna media luna. Lo que sí les pido es que en 15 minutos más o menos tratemos de estar instalándonos, así nos mantenemos dentro del plan de trabajo, que estemos dentro de unos 15 minutos instalándonos cada uno en la sala en la que tiene que estar. ¿Ok? Gracias por todo y buen trabajo. Las próximas 2 horas van a ser muy bien. No, pero es cierto lo que dice. Trabajo. Vaya allí. ¿Todo bien? Está bien. Bueno, todo bien. Vale.